Cuando nosotros hablamos de Alberto Fujimori, yo creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Primero, es una figura compleja. No tenemos que casarnos con ninguna versión maniquea de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori tiene sus aciertos, que son muy, muy importantes. Tiene también algunos errores importantes también. Tenemos que saber reconocerlo con sus tonalidades grises. Y tenemos que reconocer también que Alberto Fujimori, la importancia que tiene en el Perú es que él es el que sana un sistema económico absolutamente disfuncional y el que reinserta en el mundo y en la economía a un Perú totalmente inviable y al que pacifica a un Perú extremadamente violento. Entonces, todo eso tenemos que reconocer. Ahora bien, ya, Alberto Fujimori candidato, separemos análisis político de análisis jurídico. Desde el punto de vista jurídico, Alberto Fujimori hoy día no puede ser candidato. Alberto Fujimori, para ser candidato, tiene que pagar su reparación civil, porque hay una ley que exige que él pague su reparación civil. Una vez que paga la reparación civil, puede postular. No importa que haya sido condenado por un delito, por otro delito, el Tribunal Constitucional ya estableció en una sentencia que tiene fuerza vinculante para todos los poderes públicos que cualquier persona condenada por un delito, si paga su reparación civil, puede postular. Inclusive los condenados por delitos de terrorismo. Inclusive alguien como Cárdenas Schulte, Peter Cárdenas Schulte, el MRTA, si paga su reparación civil, puede postular. Entonces, si incluso ellos pueden postular, por supuesto que Fujimori puede postular si paga su reparación civil. Ojo, yo creo que Fujimori fue condenado arbitrariamente. Creo que no hubo evidencia para condenarlo como asesino o como secuestrador, pero fue condenado, ¿no? Fue condenado y las reglas son que tiene que pagar su reparación para postular. Ahora bien, análisis político, ¿no? ¿Debe postular? Yo pienso que no. El señor es muy mayor, tiene la salud deteriorada, uno tiene que saber en la vida cuándo colgar los chimpunes. Miremos el caso de Joe Biden, ¿no es cierto?, haciendo papelones prácticamente en los Estados Unidos. Fujimori es bastante mayor que Joe Biden, entonces sería un error y un fin un poco triste, la verdad, que él entre a postular. Yo creo que no va a postular y que básicamente estas declaraciones tienen por objetivo tomarle la temperatura política al país y que no va a haber ninguna candidatura de Alberto Fujimori porque no es realista. Es que en realidad la pregunta de por sí ya tiene una connotación, como decía mi colega, que es más política, más personalista que jurídica. Porque jurídicamente hablando nosotros no podemos decidir sobre una opinión propia si puede o no puede postular. La ley bajo el principio de la legalidad y la taxatividad nos dice a nosotros cuál va a ser en sí el destino firme en el cual va a proceder eventualmente una posible candidatura de Alberto Fujimori. En este caso es un poco complicado. Varios temas y acá vamos a comenzar uno por uno. Vamos por la ley jerárquicamente mayor, es la Constitución. Artículo 34A. Ninguna persona condenada por delito doloso en primera instancia puede postular a un cargo de elección pública. Claro está, Alberto Fujimori, al ser indultado, pierde de alguna manera y a la vez se rehabilita, entre comillas, de poder ya no ser una persona sentenciada bajo ese artículo. Sin embargo, para la rehabilitación en sí que exige no solamente el cumplimiento de la pena, sino también el pago de la reparación civil, que asciende a más de 33 millones de soles. Por lo tanto, bajo este supuesto, Alberto Fujimori tendría que pagar, aparte de ya ser indultado, la deuda que tiene en sí por haber lesionado estos bienes jurídicos, el cual el Ministerio Público y el Poder Judicial ya lo sentenció. Todavía no podría postular a menos que pues a alguien benevolente le pague todo lo que él tiene y debe al Estado, tal como pasó en el caso de Antauro Humala. Pero aparte tenemos otra, que es una ley menor, que es la Ley Orgánica de Elecciones, la LOA. En el artículo 104, la Ley Orgánica de Elecciones ya prevé que las personas condenadas por ciertos delitos en función del cargo público no pueden postular a la presidencia. Y una de las condenas que tiene Alberto Fujimori es por peculado, el delito de peculado, que se subsume dentro del tipo del 107, que es que las personas condenadas por peculado no pueden postular ni a la vicepresidencia ni a la presidencia. Ahora, en el 2018 se agregó un párrafo que después va a ser visto, analizado y declarado inconstitucional por el mismo Tribunal Constitucional, pero que en ese tiempo y hasta ahora todavía está en la ley, que es las personas condenadas por ciertos delitos, te da una lista taxativa en la cual está peculado, condenadas por peculado, no pueden postular a la presidencia ni a la vicepresidencia del Perú,
así hayan sido rehabilitados. Bajo este supuesto, así Alberto Fujimori ya pague la reparación civil, no va a poder postular a la vicepresidencia o la presidencia del Perú. Sin embargo, en el 2022, el mismo Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional ese párrafo, pues porque las personas que ya cumplen una sentencia son rehabilitadas y tienen el derecho para poder ejercer todos sus derechos civiles. Esto es, que si la Constitución te dice que personas mayores de 35 años ya pueden postular a la presidencia del Perú, no tendría por qué haber un párrafo que te impida, siendo tú una persona rehabilitada con la función de la pena que está tanto en el Código de Ejecución Penal como en la misma Constitución, poder ejercer el cargo de la presidencia. Entonces es un tema complicado. Y acá también, ¿acaso el indulto rehabilita reo? ¿Qué se entiende por reo? ¿Qué se entiende por ser rehabilitado? ¿Qué se entiende por la función de la pena? En mi propio caso, es una opinión sumamente personalista, el indulto no tendría en sí por qué rehabilitar a una persona si es que no cumple en sí la ejecución de su pena, porque la pena tiene como función la rehabilitación, y que una persona haya sido indultada y no haya completado en sí la ejecución de toda su pena prevista por el mismo Poder Judicial, tendría que haber ahí un tema más de debate filosófico y axiológico sobre lo que significaría en sí si el indulto de verdad hace que te rehabilites como persona en la sociedad. Ahora entrando en un tema político, yo creo realmente que desde mi percepción no tendría por qué haber impedimento alguno más allá de ser mayor de 35 años para poder postular a la presidencia. ¿Por qué? Porque el voto en sí debería ser el último bastión en el cual pueda racionalizar y discriminar entre quienes sí son aptos para poder ser elegidos y quienes no. En este caso, los debates sobre el voto han sido pues temas desde el nacimiento de la República, con Monteagudo, con San Martín. Pero lo cierto es que como sociedad, desde que tenemos la democracia abierta, para las personas analfabetas y mujeres, etcétera, como ha evolucionado el mundo, no hemos sido pues unos buenos votantes racionales en torno a la cantidad de presidentes que tenemos ahora, que ya están condenados, que están en la cárcel, por los cuales nosotros mismos hemos votado. Sí, en un mundo utópico nosotros deberíamos ser el último bastión para ver quiénes entran o no a la presidencia con nuestro voto racional. Pero no es así. Y yo creo sinceramente que Alberto Fujimori, más que ser impedido de ser puesto para una posible elección, no debería ser votado por la población, porque se ha asegurado el Poder Judicial y él mismo lo ha confirmado, que sí, ha desfalcado dinero del Estado cometiendo un delito de peculado. Y por racionalidad nosotros no podemos votar por gente que le ha robado al mismo Estado para intereses ajenos y propios, y hablamos de millones de soles. Entonces tenemos otra vez más otra persona que ya está condenada en la lista del purgatorio de la gente que ha pasado por un centro penitenciario. Yo creo que nosotros deberíamos ser la última trinchera en cual decidan si es que un presidente o no es elegido. Y en mi caso, en materia política y personalista, no debería ser elegido. Y también, como me comenta mi colega Lucas, pues está muy anciano. La posibilidad física que él tiene no está para manejar a un país con millones de personas. Si Fujimori paga la reparación, él tendría la condición de rehabilitado y podría postular. Yo acá sí discrepo un poco de lo que ha mencionado Chenzo. Chenzo nos dice prácticamente, y me corrige si lo interpreto mal, que un indultado, como no completa su pena, nunca podría ser rehabilitado. Y yo creo que esa es una interpretación que no es razonable del sistema penal, porque entonces el indultado, como no cumplió su pena, no podría recuperar pues, sus derechos, no podría reincorporarse a la sociedad, y tendríamos a una persona libre, pero con una capacidad civil disminuida y sin capacidad de poder reincorporarse. Es decir, el indultado se perjudicaría de su propio indulto, lo cual no tiene sentido. Eso iría en contra de los derechos constitucionales, de los derechos humanos, ¿no? Entonces no se puede decir que Fujimori no está rehabilitado porque lo indultaron. El indulto no puede operar en perjuicio del que se beneficia del indulto, ¿eh? Ahí yo creo que hay un argumento que desde el punto de vista constitucional no se sostiene, ¿no? Luego, el tema de la ley orgánica de elecciones que dice que el que está condenado por peculado no puede postular, ese artículo ya prácticamente tenemos que concluir que es inconstitucional. Sí, lo concluí. El Tribunal Constitucional, como efectivamente has mencionado, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que los rehabilitados, incluso si son terroristas, pueden postular. Entonces, si un terrorista puede postular, uno que comete peculado también puede postular, pues. Si en el supuesto más grave de todos los delitos, uno de los peores, terrorismo, no puede postular, el que comete peculado, por supuesto, también, pues, ¿no?
Entonces, claro, yo no sé si esto es correcto o no, ¿no? Claro. De repente el TC cometió un error diciendo que los terroristas rehabilitados pueden postular, ¿no? De repente es un error, pero es lo que ha dicho, ¿no? Entonces, hoy día yo creo que sí podría postular, ¿no? Y Claro. lo mismo aplica a Antauro, ¿no? Sí, claro. Por eso es que la gente que decía hay que sacar una ley con nombre propio para bajarse a Antauro, sacarlo de la elección, esa ley sería inconstitucional. Obvio. Y Antauro al toque la tumbaría, ¿no? Con un amparo, ¿no? Entonces, Claro. esa es la situación del derecho peruano hoy día. Yo, mi estimado, te doy la razón en el extremo en el que dices que es verdad, ¿no? Es inconstitucional que realmente se aplique un párrafo dentro de una ley que ni siquiera tiene rango constitucional, en el cual diga que una persona así haya sido rehabilitada, no tiene el derecho para poder ejercer sus derechos civiles, los cuales son la postulación. Cuando dices temas de terrorismo y temas especulados, bueno, bajo la teoría unitaria de la Constitución, realmente tenemos que, pues, así no nos guste, aceptar de que esas personas tienen también que subsumirse dentro de las conductas que también, pues, sirven y adjudican los derechos a las personas que han cometido delitos de peculado. Tanto los del terrorismo como la gente de peculado, bajo los derechos humanos, bajo la Constitución, tienen que aplicarse la norma, así no nos guste o no. Con el tema de la ejecución, hay algo acá que no es solamente mi punto de vista y que también yo tengo, y al final, pues, el Tribunal Constitucional va a tener que hacerlo si el órgano regulador de elecciones no permite, pues, a Fujimori postularse, ¿no? Que es la definición de lo que es un indulto. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? El indulto suprime la ejecución de la pena. Pero tenemos que también ver entonces qué significa suprimir la ejecución de la pena. Porque acá nosotros no somos los legisladores. Tenemos que interpretar muchas veces lo que los legisladores, lamentablemente, dentro de sus limitaciones, como cualquier ser humano, no esclarecen dentro de las mismas leyes que ellos escriben. ¿Qué significa suprimir la ejecución de la pena? Significa que la ejecución de la pena se da por terminada y por lo tanto la función cumple. Yo acá tengo mi discrepancia no solamente con el indulto, sino también con las instituciones premiales como lo sería la colaboración eficaz, por ejemplo, como la amnistía. ¿Quién es el presidente de la República o el Congreso para poder decidir sobre si una persona que antes ha cometido, por ejemplo, asesinatos, no el caso de Fujimori, pero cualquier tipo de delito puede ser indultado por el presidente? ¿Quién es? No es el Poder Judicial, no es una instancia superior. Estamos hablando simplemente de una persona que a conveniencia puede decir que cualquier persona va a ser perdonada o no. Y en este caso hablamos de Alberto Fujimori. Y bajo mi percepción propia, una persona que ha robado plata del Estado por temas netamente personales, y hablamos de millones de soles, simplemente tiene que racionalizarse y que el ciudadano de a pie tiene que decidir sobre cómo es posible que podamos votar por esta persona. Pero lo que dice mi colega en parte tiene razón, ¿no? Cómo el indulto va a no beneficiar al reo que después sale de la cárcel. Bueno, es rehabilitado, sí, pero bajo mi punto de vista, la misma figura de indulto no tiene que existir con sus cuestiones tan ilimitadas que tiene. Para mí el presidente de la República no es nadie como para poder decidir qué persona tiene que ser perdonada o no. Pero ese es un debate, pues, que ya no entra y nos escapa ahora de la conversación. ¿Cuál es la diferencia entre indulto y amnistía? Son dos figuras en las cuales la facultad los tiene dos poderes distintos del Estado. En sí, lo que recuerdo, porque no lo hice en práctica de mis clases de penal, la amnistía en sí lo tiene la facultad del Congreso, para poder también, pues, darle fin a la pena de un reo y poder rehabilitarlo. Y la facultad del indulto lo tiene el presidente de la República, lo cual tienen también la facultad para ponerle fin a la ejecución de la pena y rehabilitar un reo. Me puedes corregir, ¿no? El tema de la amnistía es un tema al cual le competen también del Congreso, y el tema del indulto es un cual tiene la facultad el poder ejecutivo. Son prácticamente las diferencias. Los dos ponen fin a la ejecución de la pena y los dos están regulados en el mismo artículo del Código Penal. A ver, es correcto todo lo que has mencionado. Tanto el indulto como la amnistía están contemplados dentro de la Constitución. Evidentemente, el indulto es un acto que recae sobre una persona. Es un acto, digamos, individual, ¿no? El presidente indulta a una persona con un nombre propio y sustrae a esa persona de la ejecución de la pena. La amnistía, al aprobarse a través de una norma legal que puede ser general y abstracta, no recae necesariamente sobre una persona, sino sobre una categoría de personas, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, hay países donde se ha dictado amnistía a favor de todas las personas que participaron en un conflicto armado, ¿no? Claro. Por ejemplo, las amnistías hoy día en América Latina están un poco mal vistas. Han habido varias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo del tiempo que restringen la aplicación de las amnistías. Es algo que es, pues, poco común, que no se da mucho, de verdad. Pero han habido casos, ¿no? Por ejemplo, un caso de amnistía emblemático en América Latina es el caso de El Salvador, ¿no? Claro. El Salvador tuvo, por ejemplo, una guerra civil bastante dura entre el ejército y las guerrillas marxistas de la época.
Y al término de esa guerra se firmó un tratado de paz y se dijo amnistía, nadie va preso, todos a su casa, ¿no? Eso ha habido en América Latina, pero es una figura ya un poco más burda, que sigue en la Constitución, sigue en el Código, pero que yo creo que el consenso de la mayoría de juristas es que no debemos entrar por ahí, Exacto. porque ya va un poquito en contra de la separación de poderes, ¿no? Como Claro, en sí la definición, como tú lo has dicho, se ha ampliado un poco más, ¿no? Hasta es el caso que muchas personas, y hasta congresistas han dicho, ¿no? Que la ley que han dado sobre, que se basa en el principio de legalidad, que es la prescripción de los delitos de lesa humanidad, cuando no existen delitos de lesa humanidad dentro de nuestro Código Penal, es una clase de amnistía, y puede cumplir una función más o menos general, no individualiza sobre una persona en sí, sino más bien va sobre una amplia categoría de personas que han cometido las mismas conductas. Y en Colombia también ha pasado lo mismo, pero muchas veces es verdad que, por ejemplo, organizaciones internacionales ven esto en aras de las víctimas de procesos judiciales donde no se han respetado las garantías, en este caso los jueces sin rostro, por ejemplo. Entonces, se tiene que hablar con bastante, es un tema bien delicado, con el cual va a poder prender pues bastantes sentimientos, ¿no? Porque cómo le vas a perdonar la pena a un terrorista, por ejemplo, por un tema de amnistía, por un tema de una organización supranacional, es verdad, pero como digo, como tú dices, no va tanto en función de una persona, sino una categoría de personas que han cometido conductas similares. A ver, sobre el tema de la ley que mencionas de delitos de lesa humanidad, podríamos tener toda una discusión solo sobre aparte esa ley. de horas, claro. Esa ley no es una ley de amnistía, esa es una ley que precisa el tema de la prescripción. Con el principio de legalidad. Digamos, básicamente el tema es el siguiente. El Perú firma un tratado en el año 2002 donde dice que los delitos de lesa humanidad van a ser imprescriptibles. Claro. Pero el Perú al firmar ese tratado dice, ojo, este tratado no aplica de forma retroactiva, solo para delitos cometidos después del 2002. Claro. En el año 2011, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde el tratado se aplicaba de manera retroactiva, lo cual fue muy controversial. Luego el Tribunal Constitucional corrigió su sentencia y era un caos, no se sabía si el tratado aplicaba de manera retroactiva o no. Y lo único que dice la ley es clarificar, ¿no? Por si acaso este tratado no aplica de manera retroactiva, no es eso un tema de amnistía, es otro tipo de lógica. No quiero entrar en detalles que se nos va la vida y claro, ¿no? Claro. También otro tema de discusión es qué es un delito de lesa humanidad. Exacto. Un delito de lesa humanidad es cuando el Estado o una entidad equiparable al Estado de manera sistemática comete graves vulneraciones a los derechos humanos. Claro. Por ejemplo, ¿no? En las guerras de Yugoslavia, ¿no? Milicias buscando exterminar a un grupo étnico, ¿no? Claro. En África, ¿no? Etiopía, grupos étnicos completos exterminados en la guerra. En Camboya, con en los el año primeros 91, rojos. Camboya, por supuesto, Claro, también. obvio. Entonces, eso es delito de lesa humanidad. En el Perú yo no creo que se cometieron delitos de lesa humanidad, Yo sí. porque ni el régimen de Belaúnde, ni el régimen de Alan García asesinaron a la gente como una política sistemática. Esa no era la política no era masacrar indiscriminadamente a la gente. Claro, es que los verbos rectores cambian. Yo sí, y eso va para un debate de otro día, yo sí creo que la ley debería ser retroactiva con el tema de delitos de lesa humanidad por el tema del derecho internacional constitucionario y por el tema de cómo se ha vivido esa figura y cómo ha nacido naturalmente en los juicios de Nuremberg. Pero, y el bien jurídico, que también no es un bien jurídico que le compete solamente al Estado, es bien jurídico de la humanidad. Pero sí, vamos a entrar por otro tema si nos descarrilamos por ahí. Mira, a ver, el tema del jus cogens, ¿no? Que tú mencionas. Abrir la puerta del jus cogens es una caja de Pandora. Es patear el tablero del derecho, ¿no es cierto? De principio de legalidad, es sí, decir, claro. Oye, ¿sabes qué? El derecho lo vamos a suspender y vamos a aplicar criterios que no son jurídicos porque yo te quiero meter preso sí o sí porque eres malo. Eso es el jus cogens, ¿ya? El jus cogens se puede aplicar en los casos extremadamente radicales. Por ejemplo, en el caso de los nazis. En el caso de los nazis, patearon el tablero. De repente había que patear el tablero por las cosas que habían hecho los nazis. Entonces, en ciertos casos sí tienes que patear el tablero, en ciertos casos no. Pero en el caso de los militares peruanos de la época de Fernando Belaúnde Terry y Allen García, ¿les puedes dar el mismo tratamiento que se le dio a los nazis? Lo que pasa es que a los nazis se les aplicó, no se les aplicó el derecho, ¿ah? No, para nada. A los nazis se les aplicó el derecho al enemigo, el derecho del vencedor, de los ganadores, claro. El derecho del vencedor. Una cosa es el derecho del vencedor y otra cosa es el derecho penal de un Estado democrático. Entonces, abrir la puerta del jus cogens así nomás para cualquier caso, yo creo que no se sostiene, no es técnicamente correcto y se abre la puerta de la arbitrariedad. Porque el día de hoy le aplican a uno que no te cae bien y el día de mañana te lo aplican a ti. O sea, pero tú mismo has dicho, se le aplicó a los vencedores. En este caso... A los vencidos.
No, o sea, pero la ley fue de los vencedores. Sí, sí. Porque al principio se sabe, ¿no? Que se quería ejecutar extrajudicialmente y ahorcar a los nazis. Después, la Unión Soviética, Stalin mismo fue el que dio la idea de hacer unos juicios propios. Pero sí, acá en sí, pues, felizmente fue el Estado quien al final logró vencer. Y pues fue los ganadores, donde se ha aplicado una ley en donde, a ver, por la naturaleza misma, el jus cogens en sí, como hablamos de un tema tan delicado, yo no creo que, o sea, tú más el tema lo ves por el tema procesal, por el tema de la eficacia. Lamentablemente nuestro poder judicial en sí no ha sabido responder a las demandas y no ha estado a la altura de poder ver y procesar con garantías tanto a los terroristas como a los militares en sí. Es un tema que va más por allá. Pero al hecho específico de la naturaleza jus cogens y el bien jurídico protegido que es la humanidad, yo sí creo que se tiene que aplicar en los casos extremos. Y casos extremos es donde personas sistemáticamente, pues, aniquilan literalmente a una sociedad por un tema racial, por un tema económico, por un tema religioso, etc. Acá es un tema por el cual la discusión va a dar para mucho rato. Si tú lees la sentencia contra Alberto Fujimori, yo creo que ahí se evidencia el prejuicio de los jueces, el odio de los jueces, y la degradación del derecho cometida por los jueces. No, sí. Pero mira, déjame explicar. Si tú lees la sentencia contra Alberto Fujimori, se dice, Alberto Fujimori cometió delitos contra la lesa humanidad. No cometió delitos de lesa humanidad. Pero, ¿qué dice la sentencia? ¿Ya? La sentencia de San Martín, del juez San Martín, contra Alberto Fujimori dice, Fujimori cometió delitos de lesa humanidad porque hubieron aniquilamientos selectivos, pero sistemáticos. Eso es una payasada jurídica. Claro, obvio. Porque si son selectivos, ya no son sistemáticos. Exacto. Si Alberto Fujimori fue condenado por cometer asesinatos selectivos, por definición, eso no es un delito de lesa humanidad. Porque los delitos de lesa humanidad no pueden ser selectivos. Pero acá no estamos en juego si Fujimori cometió o no. O sea, ya se sabe que no cometió en sí. No hay una sentencia en la cual específica. Lo que pasa es que las sentencias contra Alberto Fujimori no han sido claras. Toda la gente. Ese es el imaginario colectivo, claro. Eso es el imaginario obvio. Te va a decir que sí, ¿eh? Si acá ponemos una tercera silla y se sienta el doctor Rivera, ¿no? El doctor Ruiz Molleda, del IDL, te van a decir que sí. Es más, yo he visto en libros que hablan sobre delitos de lesa humanidad donde afirman que Fujimori fue condenado cuando claramente no es así, ¿no? Pero acá el debate no es porque ni siquiera, o sea, no estamos viendo, esa ley no se ampara en Fujimori porque Fujimori no ha cometido delitos de lesa humanidad, ha cometido delitos de corrupción. Pero claro, el tema de delitos de lesa humanidad sería bien amplio en torno para la pregunta si es amnistía o indulto, ¿no? Pero es mi opinión y creo que podríamos debatirlo. No, claro. Y yo me ratifico que desde mi punto de vista en el Perú no se cometieron ese tipo de delitos, porque en el Perú el Estado no tuvo la política sistemática de masacrar a la población. Y los delitos que se cometieron, que hubieron, ¿no? Qué sé yo, la masacre de Acomarca, Uchuracá y otras más, no fueron la regla, sino la excepción. La excepción, claro. Es decir, no fue una política sistemática. Yo creo que esa excepción que pasó con los militares, que actuaron sin las leyes extrajudicialmente y sin el conocimiento puro necesariamente del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Defensa, sí han cometido delitos de lesa humanidad sin la aprobación del mismo Estado. Yo creo que ha sido un abuso de autoridad que se tiene que la historia más bien ya lo ha fijado, que no se saben bastantes cosas, no se han dado los parámetros exigentes mínimos, pero yo creo que el ejército extrajudicialmente, sin el conocimiento netamente del Estado, sí ha cometido delitos de lesa humanidad, pero eso es un tema que ya... Bueno, yo creo que hemos sido bien claros cuando hablamos de Fujimori, que así como Fujimori puede postular si paga la reparación civil, Antauro también puede postular si paga la reparación civil. Digamos, miren lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho, incluso un terrorista, si paga su reparación civil, puede postular. Claro. Si un terrorista puede postular, un asesino que no es terrorista también puede postular. Exacto. Entonces, la respuesta es que sí. Antauro no lo podemos sacar de carrera porque nos cae con una leguleada. Claro, exacto. Si haces eso, Antauro va a ir y va a sacar una medida cautelar. Con un juez va a ser candidato igual. Y va a tener más votos por victimizarse, votos, porque exacto, el sistema va contra él y todo. La única opción que tenemos es ganar en la cancha, ganar de exacto, verdad. Y tenemos que enfocarnos en eso. Y tú sabes, el TC, y esto es bueno porque con anteriores constituciones no existía lo que era esta figura, es tan garantista que hasta con terroristas de la talla de las que lo sé de Aymal Guzmán, se cuestionó lo de la cadena perpetua. Porque ¿cómo va a ser posible que una cadena perpetua exista en un Estado de Derecho garantista cuando la función en sí es rehabilitar y una persona va a morir en la cárcel? Y se ha fijado hasta los parámetros que hay la revisión de cada 25 años. Entonces,
nuestro sistema tan garantista, hasta con terroristas de cierta talla, como la que son la de Mel Guzmán, ha tenido las consideraciones de hacer revisiones por el tema de la inexistencia en práctica de una cadena perpetua. Bajo ese dicho, personas que son asesinos de policías, como lo sería el señor Antauro Humala, ya lamentablemente pues han sido rehabilitadas hoy en día, haciendo cuestiones de dibujitos de Hello Kitty, ¿no? Como dicen, yo no lo tengo seguro. Pero el mismo TC va a permitir que esta persona vaya a una elección, y no por el tema de un capricho del Tribunal Constitucional, sino por el tema de que si hacemos lo que queremos, interpretamos las leyes solamente con el enemigo va a poder victimizarse y va a poder aislarse en un punto para que la población diga que el sistema está contra esa persona, lo cual no es así. Las leyes es un derecho principal que no discriminan. Entonces, si Antauro Humala puede postular a las elecciones con las mismas condiciones de rehabilitación, Alberto Fujimori también lo va a poder hacer. ¿Qué piensan ustedes de la injerencia de la intervención de organismos internacionales en la justicia peruana, si es que tiene límites? Por un lado, está el derecho a la libertad de asociación y a la libertad de expresión, y todas las personas y asociaciones y ONGs nacionales y extranjeras, pienso yo que en una sociedad democrática tienen el derecho de decir lo que quieran y participar en el debate público. Pero otra cosa muy diferente es la absoluta independencia que deben tener los organismos judiciales, fiscales, respecto de cualquier institución pública y privada. Y yo creo que en el Perú hay desde hace mucho tiempo una cultura de que disminuye la independencia. Por ejemplo, ¿no? Hay ONGs que se dedican a hacer competencias, ¿no es cierto?, y le dan premios a jueces. Hay jueces que son becados y viajan pagados por ciertas organizaciones. Y después esas organizaciones presentan juicios que son resueltos por esos mismos jueces. Imaginen ustedes cuál sería la reacción de las ONGs caviares si el estudio Gersi, donde yo trabajo, crea una beca para jueces. Y si el estudio Gersi le da premios monetarios a los jueces. Seguramente si nosotros hiciéramos eso, terminaría yo Proceso penal. Procesado por corrupción, ¿no? Estaría preso. Las ONGs hacen exactamente eso. Es decir, eso que hace ONGs de dar premios a jueces y después litigar y ganar procesos judiciales con jueces que ellos mismos premiaron, es algo que es extremadamente antiético, que podría tener contenido penal. Entonces, si yo fuera presidente del Poder Judicial, ¿no? Invocación al presidente del Poder Judicial. Invocación al Ministerio Público. Los jueces no deben recibir premios de nadie. Recibir un premio y recibir un soborno, finalmente es cosas parecidas. Un juez no debe recibir ni becas, ni premios, ni nada, porque el juez tiene que ser independiente, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y luego, ¿no? Lógicamente, si hay dinero que viene pues del extranjero, inclusive de gobiernos extranjeros, ¿no?, es lógico que haya cierto tipo de supervisión. Hay algunos que se rasgan las vestiduras, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que las vas a poder supervisar? Existe en todos lados, es razonable, es normal que pueda haber una supervisión de las ONGs, ¿no? Y es eso, finalmente. Claro, también es quien va a supervisar y hacer la fiscalización, ¿no? En este caso, pues es el poder legislativo. No, el poder legislativo no es la fiscalización. Tiene que... Sería la APSI, ¿no? Claro, pero una de las funciones del Poder Legislativo es la de fiscalizar constitucionalmente las cosas. Y lo que estaría haciendo estas organizaciones internacionales sería, pues, algo de que ya va con temas de constitución, ¿no? Y con temas penales, acá, como el cohecho, por ejemplo. Yo creo, a ver, la democracia en sí, el orden político que tenemos, no es un tema creado desde el Tahuantinsuyo, que ha forjado desde nuestra cosmovisión de lo que ha sido nuestro territorio. No es un tema que ha sido evolucionado desde exteriores hasta nosotros, y ya con el tema de la república nos hemos podido evolucionar en torno a lo que son los derechos civiles, el voto de los analfabetas, el voto de las mujeres, etc. Es así que las organizaciones, con el tema de los estados que no han respetado los procesos democráticos, han tenido que crear pues esta figura, ¿no?, de contención para ver qué es lo que pasa si un estado no cumple con las garantías mínimas para que una democracia se pueda dar. Esto es la libre elección, el no suprimir la libertad de expresión, el tener las ánforas totalmente visibles y transparentes para que haya un proceso en el cual la misma ciudadanía pueda fiscalizar. El problema está que cuando un país quiere ser dictatorial, cosa que quieren evitar los organismos internacionales, es dictatorial. Una organización internacional no va a doblegar la voluntad de un dictador. Y eso lo hemos visto con los mismos países que se han salido por mera gana de estos tratados, estas convenciones, porque han querido ser dictadores y no ha pasado absolutamente nada.
¿Qué vas a hacer? ¿Intervenir un Estado con los cajos azules? No, no va a pasar eso. Venezuela lo ha hecho, por ejemplo. O sea, ha salido dentro de estos paradigmas, cuando Maduro en sí, y Chávez, no han respetado el voto popular. Se han salido de estas convenciones y no ha pasado absolutamente nada. Cuando un dictador quiere ser un dictador, no hay quien lo detenga. ¿Puede haber una intervención de fiscalización? Sí, la puede haber. ¿Puede establecer garantías mínimas? Sí, la puede haber. Pero también se tiene que saber que esos organismos en sí no están en la capacidad, creo yo, práctica para poder evitar que una persona que quiera hacer fraude con poder lo haga. Y segundo, en tu caso, como decías, ¿no? Sí, hay cuestiones en las que se tiene que fiscalizar en sí sobre cómo es posible que un organismo internacional interfiera con el conflicto de intereses de jueces pagándoles viajes. Es como si un juez saliera un viernes a chupar con el fiscal que está viendo un caso de juicio oral contra una persona por, no sé, un caso llamado cócteles, y al final, pues, hay un conflicto de intereses total. ¿Cómo es posible en nuestra democracia que los fiscales vayan a dar opiniones políticas a una entrevista en un canal de medio de televisión? Ni siquiera respetan el cuarto poder. Y nosotros lo vemos, pues, normalizado, ¿no? Que un fiscal se politice, que un juez se politice. Este espectáculo, ¿no? De aplaudir cuando una persona va con ciertos trajes emblemáticos a las audiencias, como sería el caso del fiscal Domingo Pérez, que va con su traje antibalas, ¿no? Eso lo hemos normalizado. Pero ahí está lo que nosotros tenemos que entender por independencia, lo que nosotros tenemos que entender por no injerencia. No injerencia también es criticar de que el cuarto poder, que es los medios de comunicación, se unan con el Ministerio Público y el Poder Judicial para emitir juicios de opinión y así, al final, doblegar la voluntad de los jueces, ¿no? Que sería por la presión mediática. Y yo creo que es algo que, como tarea de un Estado de Derecho, con independencia de poderes y con justicia autónoma, tenemos que hacer. La justicia emana del pueblo, y en este caso está emanando de una manera bien, pero bien figurete. ¿Qué está pasando con el caso Cócteles? Yo creo que este es un caso simplemente mal planteado, que no resiste ningún análisis objetivo. Las condenas no se van a poder dar, y si es que se dan, sería una arbitrariedad absolutamente grotesca. Y esto responde a algo que en el fondo es muy sencillo. En el derecho penal tú no puedes forzar las figuras, no puedes crear delitos interpretativamente. El derecho penal es literal, es taxativo, y lo que se le imputa a Keiko Fujimori sencillamente no es lavado de activos. ¿Qué cosa es lavado de activos? Que haya un dinero de una fuente ilegal, de repente el narcotráfico, que tú lo haces pasar como si fuera legal y lo devuelves a su origen. Limpiar el dinero, ¿no? Y ahí no ha ocurrido eso. El dinero no era de fuente ilegal, era de fuente legal. Odebrecht era una constructora, es una actividad legal. El dinero no fue de Odebrecht a Keiko ni regresó a Odebrecht. Nunca regresó a Odebrecht. No hubo ningún lavado. Lo que hubo fueron donaciones poco transparentes. Que quiero financiar, pero no quiero figurar, entonces pitufeo. Perfecto. ¿Eso es lavado de activos? No. ¿Es ético el pitufeo? Probablemente no es ético, pero no es lavado de activos. Entonces, este juicio no tiene ningún sustento. Keiko Fujimori es inocente, ha ido presa y ha sido investigada por años con una tesis fiscal francamente absurda. Y el deber, yo creo, de toda persona demócrata es defender a Keiko Fujimori. Aunque nos caiga mal, la tenemos que defender, porque el día de hoy la perseguida es ella, el día de mañana puede ser tú o puedo ser yo. Entonces el deber de una persona demócrata es defender la justicia, denunciar la arbitrariedad, independientemente de si estás de acuerdo o en desacuerdo con la persona que está pasando por esa situación. Lo mismo, el caso de Keiko y el caso de Ollanta es casi idéntico, ¿eh? Sí. Ollanta también tremendamente arbitrario, Nadine Heredia tremendamente arbitrario. Acá el problema es que se utilizó la función fiscal para demoler a determinadas figuras políticas, pensando en un efecto político de corto plazo y no haciendo el verdadero trabajo de perseguir el delito, ¿no? Es lamentable, revela la fragilidad del Estado de Derecho. Yo recuerdo, quiero enfatizar nomás, ¿no? La Constitución establece el derecho a la indemnización por error judicial. Keiko Fujimori ha estado presa por años de manera injusta y eso en su momento tendrá que ser compensado. Yo no soy necesariamente fan de todo lo que hace Keiko. He sido crítico varias veces, pero los valores de la justicia hay que defenderlos siempre. Claro, yo más que todo también lo veo por un tema de igualdad de armas procesales, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el fiscal tenga la oportunidad para dar una acusación, que el Poder Judicial se la devuelva y que le corrija sus errores como más de 5 veces, cuando la parte de la defensa, digamos, tiene una tarea mucho más
delicada que es el no poder equivocarse con ningún escrito que manda el Poder Judicial. Eso es en primer lugar. Y en segundo, yo creo que en realidad ya no estamos hablando de la persecución del delito por parte del Ministerio Público, sino de la persecución del espectáculo por parte de los medios de comunicación hacia lo que se tiene que hacer, hacia lo que ellos quieren hacer con un juicio oral, que es teatralizar todo el espectro para que realmente no se condene en aras de la justicia ni de un delito que fue típico de jurídico y culpable, sino condenar en aras de cuánta presión mediática saca para que la población, sin un análisis jurídico, pueda en sí presionar a los jueces para condenar a una persona. Y es lo que muy posiblemente ha pasado con el tema de Ollanta y Nadine Heredia, ¿no? Realmente cuando un juez, y yo creo, porque todos somos seres humanos, está dentro de un medio donde cada día te gritan, te abuchean y te piden por favor que pongas a alguien en la cárcel sin un criterio objetivo jurídico, y cuando ves en los medios de comunicación, cuando no se respeta la presunción de inocencia, que por ejemplo ya ponen como futura rea a Keiko Fujimori, etcétera, y cuando los fiscales mismos salen pues a los medios de comunicación a dar su opinión política más no jurídica sobre lo que es un tema, ya de alguna manera estás materializando la posible sentencia de un juez, porque no se está valiendo por criterios objetivos, se está valiendo por criterios netamente políticos, y es algo que se está haciendo de una manera asquerosa. La politización del Ministerio Público es algo que se tiene que frenar de raíz, y tiene que haber una fiscalización por parte de la población, pero lamentablemente la población está haciendo más una tarea como si fuera de urraca que una tarea de fiscalización hacia cualquier poder del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Hay que entender realmente que la justicia va bajo ciertos principios y que no se puede materializar como si fuera cualquier plastilina, ¿no? Es lo que yo opino. Hay otra persona que nos pregunta cuáles son las fechas claves del calendario electoral. Que ha habido una reforma de las normas electorales que establece que todos los que quieren ser candidatos tienen que ya estar inscritos ya a un partido político, ¿no? Por eso es que ya los jales, entre comillas, son públicos, ¿no? Claro. Y ya se sabe, por ejemplo, más o menos qué figuras van a postular por qué partido, ¿no? Por ejemplo, César Combina se ha afiliado a Avanza País, ¿no? José Luis Gil, nuestro amigo, demócrata, se ha afiliado a Renovación Popular. Hernando de Soto. Bueno, Hernando de Soto, ese es otro que está de promoción, Joe Biden, que ya debe curar los chimpones. Ahí el tema es, la metáfora es un poco con Paolo Guerrero, ¿ya? Mira cómo Paolo Guerrero en su época fue tan bien futbolista y ahora está haciendo puros papelones. Claro. ¿Por qué? Por no saber curar los chimpones a tiempo, ¿no? Claro, no sabe cuándo lo es. mismo va para el señor de Soto, lo mismo va para el señor Alberto Fujimori. Hay que saber retirarse a tiempo, de lo contrario, las cosas terminan mal. Y hay que saber también cuándo está apto para meterse, ¿no? Ahora he oído que también Carla García creo que se quiere meter por el APRO, tiene la tentativa por ahí. Es puro humo igual, no se ha aterrizado nada. Pero yo creo realmente que hay que saber cuándo retirarse y cuándo también meterse en política y lo que significa eso. Bueno, claro, Carla yo creo podría terminar candidateando, sería una opción interesante. La tragedia es la enorme fragmentación del sistema político, ¿no? Si tú tienes tantos partidos políticos, una dispersión tan grande, los que pasan a segunda vuelta van a pasar con muy poca votación. Claro. Va a tener mayoría en el Congreso. Va a ser muy impredecible, y eso estimula a los caudillos, a los vientres de alquiler. Acá lo importante es institucionalizar la política para que sea más predecible quienes pueden llegar a ganar. Para eso tiene que haber una reforma electoral para que haya menos fragmentación política en el Perú. Ese es el problema, yo creo, más importante del Perú hoy día, es ese. ¿Tú crees que casi todos los partidos son vientres de alquileres actualmente? No todos, pero muchos. Quizá una mayoría, ¿no? Muchos. Yo creo que el Perú, como bien explica mi querido amigo Javier Albán, y como hemos discutido muchas veces, el Perú en realidad es bien sencillo electoralmente. El Perú se compone de 3 bloques. La izquierda, que no es una izquierda caviar, sino es una izquierda anticuada, telúrica, radical, conservadora, extraída un poco de los años 70 o 60, que es fuerte en el sur del Perú. Ese es un bloque de 30%. Otro bloque de 30% es el fujimorismo, más o menos. Y un tercer bloque de 30% es el Perú urbano, Lima, que le gustan los candidatos de derecha, pero que es una derecha muy fragmentada. Entonces tenemos esos 3 bloques. Yo creo que acá las grandes preguntas son: el sector urbano, el sector de Lima, ¿va a ser un sector que se va a poder unir o va a ser un sector que se va a fragmentar? Si el sector de Lima se fragmenta, la segunda vuelta prácticamente está garantizado que va a ser entre un candidato de izquierda al estilo Pedro Castillo, que puede ser Antauro Humala, puede ser Guido Bellido o puede ser otro más que aparezca, que no lo tenemos mapeado, y el fujimorismo con Keiko. Entonces, la única manera de evitar ese escenario es la creación de una gran alianza.
Y yo sé que se está trabajando para crear esa gran alianza, ¿no? Con Renovación Popular, con Avanza País, con otros partidos más, y ojalá lo puedan hacer, ¿no? Porque si no lo hacen, yo creo que el resultado va a ser nuevamente un candidato de extrema izquierda ganando las elecciones. Claro, yo creo que realmente un factor que va a jugar en juego y que va a determinar el rumbo de esas elecciones es el tema de la bukelenización. Es cómo realmente países autoritarios, comunidades autoritarias, han podido frenar lo que ahora es la demanda más popular en toda la población peruana, una de las más populares, si no es que la más popular, es la seguridad. Y con el tema de Bukele es un tema bastante interesante, porque si vemos pues las últimas tendencias, según las estadísticas, una de las personas que tiene mayor voluntad para poder ser votado es Antauro Humala. Antauro Humala viene de una moda, como yo digo, de países autoritarios. De que Bukele, por ejemplo, ha implementado pues el régimen de excepción, las cárceles para gente de los malas y le ha funcionado bien. Y uno de las publicidades de Antauro Humala es el próximo Bukele peruano. Entonces yo creo que acá hay una tendencia a que la población peruana quiere autoritarismo para poder frenar uno de los males con mayor demanda para ser frenados, que es la inseguridad ciudadana. Y en esos, los extremos van a dar discursos para poder enganchar a la población con misma época de caudillismo y poder hacer como una figura paternal para el Perú. Y es lo que Antauro Humala está logrando hacer. Entonces, mi poca conspicua interpretación de lo que va a pasar es que Antauro Humala sí o sí va a llegar a la segunda vuelta. Esto por el tema también del legado que tiene, de la mística que tiene para poder decir sobre los etnocaceristas, sobre la raza cobriza, y sobre que el país lamentablemente es un país con tendencia autoritaria, que quiere que nos cierren las puertas, que quieren que nos hagan régimen de excepciones. Tal pasó con el tema de Vizcarra. La gente aplaudía cuando nos encerraran en las casas. Eso se va a repetir porque no hemos cambiado. Queremos autoritarismo en las leyes, queremos una justicia injusta, como dicen, donde no se respeten los principios ni garantías. Queremos ver presos a todo el mundo sin hacer un análisis apropiado para los hechos. Eso es lo que propone Antauro Humala. Juicios sin debidos procesos, eliminaciones de instituciones fundamentales para el país, hasta guerras para que se nos devuelva, por ejemplo, el tema de los que nos quitó Chile en su respectivo momento, y hacer una bukelenización, es decir, hacer una frontal de lucha contra lo que sería la delincuencia, pero una perspectiva bien autoritaria, régimen de excepciones, prisiones a masas, no debidos procesos, etcétera, ¿no? Es lo que yo creo que interpreto. Después hay una desunión total de la derecha, que yo creo que no existe como tal en el Perú, y eso es a lo que nos está llevando, ¿no? Rumbo a que un extremo sí o sí se posesione para el Poder Ejecutivo. ¿Tienen algún mensaje para darle a nuestro público estas fiestas patrias? No sé. A ver, solo un comentario sobre Bukele, ¿no? Hay mucha gente en el Perú que tiene una imagen totalmente idealizada de Nayib Bukele. Nayib Bukele es un personaje que yo creo que es bastante dañino, no solo para El Salvador, sino para toda América Latina. Económicamente, Nayib Bukele es una persona totalmente de izquierda. Nayib Bukele no es un creyente en el libre mercado. Amenaza a cada rato a los empresarios salvadoreños con controles de precios, ¿no? Es un tipo de izquierda y su trayectoria también es de izquierda. Él viene del partido que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era el partido de la guerrilla en El Salvador. Nayib Bukele además es un autoritario que dio un autogolpe contra el Tribunal Constitucional de su país y muy probablemente se quede irregularmente como presidente de El Salvador por muchos años. Es decir, es el caudillo de toda la vida de América Latina, el caudillo populista de toda la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir el consenso para defender el Estado de Derecho y estos ídolos de barro prácticamente tumbarlos totalmente. No sirve para nada eso. Tenemos que defender los principios del Estado de Derecho. Yo creo que el Perú, con todos sus defectos, tiene un Estado de Derecho más sólido que el promedio en América Latina. Tanto así que el intento de Pedro Castillo de quebrar las instituciones del Perú fracasó. En el Perú hay cierta institucionalidad que tenemos que resguardar, ¿no? Entonces es eso. Y ha sido un triunfo el retorno a la bicameralidad. Yo creo que hay una ventana de oportunidad para construir instituciones más fuertes, para articular un sector democrático fuerte, que es el sector que hizo oposición al gobierno de Pedro Castillo, y podemos fortalecer y resguardar la democracia, ¿no? Ese es el objetivo y se puede hacer. Optimismo en un país que tiene dificultades, pero un país donde se puede construir un futuro y luchar incansablemente en defensa del Estado de Derecho. La defensa del Estado de Derecho en el Perú tiene que ser una cruzada, ¿no? Y tenemos que trabajar incansablemente
para que se haga. Bueno, mi mensaje final es, yo creo que tenemos los mismos problemas que tenemos hace 200 años, simplemente que con otros tintes, con otras categorías, ¿no? Ya no se llaman caudillos netamente, sino se llaman personas autoritarias. Ya no se llaman gente ladrona, sino ahorita podría mucho definirles como caviares o gente atada al Estado, chupatitas del Estado en sí. Son los mismos problemas con diferentes categorías, diferentes etiquetas. Yo creo realmente que hemos fracasado. Sí, mi visión es bien absurdista, se podría decir así. Hemos fracasado dentro de lo que se podría conseguir como un régimen democrático, un Estado de Derecho. No se respetan ahorita las garantías. Nuestro Poder Judicial, si bien funciona mejor que otros países, no lo está haciendo con las competencias debidas. Y realmente los márgenes y las tentativas para ser los próximos presidentes no son nada buenas. Personas que tienen antecedentes penales, personas que han estado en prisión por temas de corrupción, por temas de asesinatos. Los extremos son los que están liderando las encuestas. Que Dios nos ayude, ¿no? Y aunque suene alarmante, la única defensa, la única trinchera que tenemos, la última, es el voto racional, en torno a un análisis crítico de quiénes van a ser los que eventualmente van a poder manejar un país que se está destrozando día a día. Yo creo que realmente la moral se tiene que sobreponer sobre todo. Debemos dejar muchas veces las etiquetas, las ideologías de lado y ver bien el antecedente, el presente y el futuro de lo que una persona puede hacer con un partido político serio.